Esa inútil no sirve para nada, gritó el esposo frente a todos, antes de abandonarla por otra. Pero una década después, él volvió arruinado a pedir trabajo. Y descubrió que la mujer que humilló era ahora la dueña de todo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El salón del Hotel Zafiro lucía impecable aquella noche. Las lámparas de cristal colgaban majestuosas sobre las mesas redondas vestidas de blanco. Copas de vino espaciadas con precisión, cubiertos alineados con obsesiva simetría. Todo en esa cena corporativa estaba diseñado para impresionar. Germán Ruiz, uno de los ejecutivos estrella de la firma, estaba en su elemento, traje entallado, sonrisa blanca, anécdotas ensayadas. A su lado, sentada con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo, estaba Laura Méndez. Su esposa. Silenciosa. Discreta. Casi una figura decorativa. Germán. Siempre tan puntual, lo saludó el gerente general con una palmada amistosa en el hombro. Y Laura, tan elegante como siempre, agregó con amabilidad. Laura sonrió con cortesía. Su vestido azul marino era sobrio, sin escote, sin brillos. Se había tomado su tiempo para arreglarse, aunque Germán no dijo nada al verla salir del cuarto. Solo le lanzó un vistazo rápido y comentó: espero que esta vez no te pongas a hablar de cosas sin sentido. Laura había aprendido a ignorar esos comentarios. O al menos a fingir que no dolían. Sabía que no valía la pena discutir. Las discusiones con Germán siempre terminaban igual, con ella pidiendo perdón por incomodar y él saliendo por la puerta como si nada. Ya sentados, Germán se adueñó de la conversación. Hablaba de resultados trimestrales, de un viaje próximo a Monterrey, de cómo había logrado negociar un contrato millonario. Los hombres lo escuchaban con atención, sus esposas asentían de vez en cuando. Laura apenas hablaba. Si alguien le dirigía una pregunta, respondía con frases cortas. Nadie notaba su incomodidad. Nadie, excepto ella misma. Miraba la mesa con la vista baja, enfocada en su copa de vino casi intacta. Sabía que todo era apariencia, que detrás de cada sonrisa había competencia, egos y alianzas frágiles. Y ella, una mujer sin título universitario, sin experiencia laboral, sin aporte aparente, era un elemento casi invisible en ese ambiente. Así se lo había hecho sentir Germán desde el primer año de casados. Entonces, entre risas, justo cuando comenzaban a servir las entradas, Germán se inclinó hacia adelante, alzando la copa con una falsa jovialidad. «Tengo una para romper el hielo», anunció. Los rostros se giraron hacia él, expectantes. ¿Saben qué es lo bueno de casarse con una mujer que no trabaja, no opina y no molesta? Dijo con tono de broma, que al menos acompaña bien. Digo, esta inútil no sirve para nada, pero se ve bonita sentada. El silencio fue inmediato. Una risa incómoda brotó de uno de los directivos, como por reflejo. Las demás fueron más nerviosas que genuinas. Laura sintió como la sangre se le iba al rostro, primero por el golpe, luego por la vergüenza. No dijo nada. No podía. Su garganta estaba cerrada. Su piel ardía. Miró su plato vacío y trató de fingir que no dolía, pero dolía. Como nunca. Sentada entre manteles caros y copas de cristal, Laura se sintió más pobre que nunca. No por falta de dinero, sino por la carencia absoluta de dignidad. Su esposo la acababa de reducir a un chiste barato. A un accesorio que se podía señalar y ridiculizar sin consecuencias. Germán continuó hablando, como si nada. Para él, había sido solo una gracia. Una forma de reafirmar su poder. Como siempre. Durante más de 15 años, Laura había ocupado ese lugar. El de la esposa perfecta para la foto, la que sabía sonreír en eventos, vestir con elegancia sin opacar, y fingir que todo estaba bien. En redes sociales aparecían viajando a Cancún, a Nueva York, a Madrid. Siempre bien vestidos, siempre de la mano. La gente envidiaba su vida. Pero nadie sabía lo que pasaba tras la puerta del departamento en la Colonia del Valle. Ahí, Germán se quitaba la máscara. Era cortante, frío, controlador. Si Laura opinaba sobre algún proyecto, él le decía, no entiendes de eso, no hables. Si ella intentaba hablar de cómo se sentía, la interrumpía, ya vas a empezar con tus dramas. Nunca le levantó la mano, pero cada palabra suya era una herida nueva. A lo largo de los años, Laura fue olvidando cómo se reía, cómo se miraba en el espejo, cómo soñaba. Su día a día consistía en rutinas que no la incluían. Germán salía temprano, regresaba tarde, casi no hablaban. Los fines de semana eran cenas con clientes,
reuniones de networking o partidos de golf donde ella solo asistía como sombra decorativa. Nunca hubo flores, ni cartas, ni palabras bonitas. Solo recordatorios de lo poco que valía según él. Esa noche, después de la cena, no hubo disculpa. En el coche de regreso, Germán solo comentó: «Deberías aprender a reírte de ti misma. ¿O ahora también te vas a poner sensible?». Laura miró por la ventana. Se sintió más sola que nunca, sentada a escasos centímetros del hombre que prometió cuidarla. 3 días después, mientras preparaba café, Germán entró al departamento con la voz firme y sin rodeos. «Tenemos que hablar», dijo. Laura lo miró, sin imaginar lo que vendría. «Voy a dejarte». Ella dejó la taza sobre la barra sin soltarla del todo. «¿Cómo dices? Esto ya no funciona. Ya no te amo. Estoy saliendo con alguien más. Es una ejecutiva de la empresa. Inteligente, joven, brillante. Lo que necesito ahora. Tú ya no encajas en la vida que estoy construyendo». Laura sintió que el mundo se rompía. No lloró. No gritó. No se defendió. Solo escuchó. Y cuando Germán terminó, agregó una última estocada. «Tendrás que irte pronto. Ella se mudará conmigo en unos días». Empacó lo poco que pudo. No tenía ingresos propios, ni cuenta bancaria activa. Se fue sin nada. Solo con su ropa, un par de libros, y una carpeta con papeles que ya no significaban nada. Llamó a su madre. No le explicó demasiado. Solo dijo: «¿Puedo quedarme contigo un tiempo?». «Aquí siempre hay lugar para ti, mija», respondió su madre sin pedir detalles. Volver a su antiguo cuarto, con las paredes rosadas y el olor a polvo y recuerdos, fue como retroceder décadas. Se sentó en la cama y soltó todo lo que había contenido. Lloró como no lo había hecho en años. Lloró por lo que perdió, por lo que permitió, por lo que soportó. Su madre no preguntó. Solo dejó una bandeja con pan dulce en la mesita de noche y cerró la puerta. Horas después, frente al espejo agrietado del closet, Laura se miró. Su rostro hinchado, su cabello desordenado, sus ojos rojos. Pero algo brillaba en esa mirada, entre todo el dolor, rabia. Una rabia distinta. No destructiva. Una furia de esas que despiertan lo que estuvo dormido demasiado tiempo. Recordó las veces que quiso estudiar y no la dejó. Las veces que se ofreció a trabajar y él la hizo sentir ridícula. Recordó cada cena, cada foto, cada silencio. Y supo, en lo más hondo, que su vida no podía seguir igual. Apretó los puños. «Nunca más», susurró. No lo dijo con odio. Lo dijo con convicción. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero algo dentro de ella había cambiado. Y eso, Germán jamás lo vería venir. El primer lunes en casa de su madre amaneció gris, sin promesas. Laura se levantó antes que el sol, con los ojos hinchados pero secos. Aún no sabía qué haría con su vida, pero sí sabía una cosa: no volvería a ser la mujer invisible de nadie. Sentada frente a una taza de café tibio, miró por la ventana de la cocina mientras su madre, en bata y pantuflas, le colocaba un par de panecillos sobre un plato. «Come, hija. No se puede pensar con el estómago vacío». Laura sonrió débilmente, pero obedeció. Aún no podía ponerle nombre a lo que sentía: rabia, tristeza, miedo, y una chispa nueva, muy tenue pero real. Quizá dignidad. O hambre de algo más. Ese mismo día, salió a caminar por la colonia. Quería despejar la cabeza, pero también observar, ver qué había ahí afuera para alguien como ella, una mujer de 40 años, sin experiencia formal, sin red de contactos, pero con el corazón golpeando fuerte por dentro. A 4 cuadras de la casa vio un letrero pegado en la vitrina de una oficina pequeña: «Se solicita recepcionista, medio tiempo». No lo pensó demasiado. Entró. La oficina olía a papel viejo y café recalentado. Había 4 escritorios, un par de archiveros, y un hombre canoso al teléfono que apenas levantó la vista al verla. «¿Buscan recepcionista?», preguntó Laura, insegura. «Sí, pero necesitamos a alguien con buena presencia y compromiso», respondió el hombre, sin rodeos. «¿Tiene experiencia?». «No formal, pero aprendo rápido». Él la miró de arriba abajo. Dudó. Pero algo en la mirada firme de Laura lo convenció. «Empieza mañana. 8 de la mañana. Puntual». Así fue como, sin planearlo, comenzó su camino. El trabajo era modesto: atender llamadas, recibir documentos, servir café. Pero para Laura, era una escuela. Observaba todo. Cómo se organizaban los archivos, cómo se redactaban los correos, cómo se discutían presupuestos. Se quedaba unos minutos más después de su turno,
solo para escuchar desde su escritorio las conversaciones entre los jefes. No hablaba. Absorbía. Por las noches, en su habitación, con una lámpara tenue y una libreta rayada, tomaba nota de lo que no entendía. Luego buscaba en Internet. Descubrió sitios con cursos gratuitos. Se inscribió en uno de contabilidad básica. Después en otro de gestión de personal. No entendía todo al principio, pero algo se encendía en su mente. Como si el polvo de los años se fuera levantando y su cabeza volviera a respirar. Su madre la veía estudiar y no decía nada. Solo le preparaba té y le dejaba un chocolate junto al cuaderno. No me acostumbro a verte tan concentrada, hija, le decía con ternura. Me da gusto verte viva. Yo también estoy aprendiendo a reconocerme, mamá, respondía Laura, con una sonrisa que ya no era de tristeza, sino de esfuerzo. Pasaron los meses. Con lo poco que ganaba, compró una laptop usada. Fue su herramienta de batalla. Ahí hizo su currículum, ahí envió solicitudes, ahí investigó universidades. Un día, mientras buscaba información sobre carreras ejecutivas, encontró una licenciatura en administración con opción a beca. No lo pensó. Aplicó. Una semana después, recibió el correo, aceptada. Inicio de clases, agosto. Ese fue uno de los días más importantes de su vida. No por el título, sino por lo que simbolizaba, que ella sí podía. Que aún había tiempo. Los primeros meses en la universidad fueron difíciles. Sus compañeros eran jóvenes, llenos de energía, con vidas completamente diferentes a la suya. Laura se sentía fuera de lugar. Hasta que conoció a Marcela, una mujer de 30 y tantos, madre soltera, que también había decidido empezar de nuevo. ¿Tú también sientes que se te va a explotar la cabeza con estos temas de estadística? Le preguntó un día Marcela, riendo. Pensé que era la única. Contestó Laura, aliviada. Desde entonces, se hicieron inseparables. Estudiaban juntas, se apoyaban en los momentos de duda, se escuchaban cuando alguna quería rendirse. Marcela se convirtió en su espejo emocional, fuerte, tenaz, con un pasado complicado, pero una mirada llena de ganas. Otro personaje fundamental fue don Rogelio, uno de los profesores más exigentes del campus. Muchos le temían, pero Laura lo admiraba. Siempre lo escuchaba con atención, tomaba nota de todo, y le entregaba trabajos impecables. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Un día, después de clase, él se le acercó. Señora Laura, ¿puedo hablar con usted? Claro, profesor, respondió ella, algo nerviosa. He notado su compromiso. Su enfoque. No es común. Estoy por nominar estudiantes para una beca empresarial que otorga una compañía aliada. Creo que usted encajaría muy bien. Laura se quedó en silencio unos segundos. Sintió un nudo en la garganta. Asintió. Gracias, de verdad. Haré lo mejor posible. Con el tiempo, fue ganando confianza. Ya no dudaba al alzar la voz en clase. Ya no se escondía en los rincones. Empezó a recibir reconocimientos, invitaciones a seminarios. No por caridad, sino por mérito. Comenzaba a ser vista. No como esposa de nadie, sino como Laura Méndez. Y sin embargo, en los momentos de calma, la sombra de Germán aún aparecía. A veces, en medio de una exposición brillante, su mente regresaba a esa noche en el Hotel Zafiro. A la risa fingida. A la palabra inútil rebotando en su pecho. Pero en vez de romperse, usaba esa memoria como impulso. Cada logro era una bofetada silenciosa al pasado. Estoy aquí, se decía frente al espejo del baño de la universidad. Estoy viva. Y sigo creciendo. La carrera duró 4 años. Al final, fue reconocida como una de las alumnas destacadas. No hubo fiesta, ni fotos en redes sociales. Solo ella, su madre, Marcela y una sensación de calma que nunca había conocido. Después vino la maestría. Otro reto. Más presión. Más noches sin dormir. Pero esta vez, Laura ya no dudaba de su valor. Sabía quién era. Sabía lo que merecía. Un día, mientras regresaba en el metro con su portafolio desgastado y los zapatos adoloridos, le sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contestó. ¿Laura Méndez? Le hablamos de Indesa Corp, multinacional con presencia en América Latina. Su perfil ha sido preseleccionado como candidata para la dirección regional. Nos gustaría agendar una entrevista. Laura no gritó. No lloró. Solo cerró los ojos y respiró profundo. Sí. Estoy disponible. Dígame cuándo. 10 años.
Una década completa desde que Laura cruzó la puerta de su casa con una maleta en la mano y el alma hecha trizas. 10 años desde que fue reducida a una sombra por un hombre que creyó que podía reemplazarla sin consecuencias. Y sin embargo, ahí estaba ella ahora, en el piso 25 de un edificio inteligente en la Ciudad de México, sentada tras un escritorio de vidrio templado, con una vista panorámica que parecía simbolizar el lugar al que había llegado. Era Laura Méndez, directora general de operaciones para Latinoamérica de una de las empresas tecnológicas más importantes del continente. El ambiente en su oficina era elegante, moderno, sobrio. No ostentoso, pero sí imponente. Como ella. Vestía trajes a medida, hablaba con seguridad, dirigía con empatía, pero también con claridad. Era respetada. Admirada. Escuchada. A su lado, como siempre, estaba Marcela, su amiga, confidente y ahora directora de proyectos estratégicos. Juntas habían construido más que una trayectoria profesional, habían creado una cultura dentro de la empresa donde las mujeres ya no eran adornos, sino motores de cambio. Aquella mañana, Laura había iniciado su jornada como cualquier otra. Café negro, revisión de informes, reunión con el comité de desarrollo. Fue en la junta semanal con el área de recursos humanos donde el pasado decidió volver a tocar su puerta. Laura, dijo Claudia, la gerente de selección, tenemos un nuevo candidato para cubrir la vacante del área de soporte regional. Tiene buena experiencia, pero su historial reciente muestra cierta inestabilidad. Te lo paso para revisión, como siempre. Laura tomó la carpeta sin pensar demasiado. Era rutina. Escaneó los primeros datos, estudios, experiencia, cargos anteriores. Al llegar al nombre, no reaccionó. Fue al ver la foto que su cuerpo se congeló por un instante. Germán Ruiz. El mundo pareció ralentizarse. La respiración se le volvió breve. No era una casualidad. No era un homónimo. Era él. Su ex esposo. El hombre que la llamó inútil frente a toda una mesa de ejecutivos. El que la echó de su vida como quien desecha un mueble viejo. El que nunca miró atrás. Laura no dijo nada. Cerró la carpeta con discreción, se aclaró la garganta y asintió. Continúen con el proceso, ordenó con tono firme, casi frío. Trátenlo como a cualquier otro candidato. Quiero ver cómo se desenvuelve. Marcela la miró de reojo. Notó el leve cambio en su expresión, ese gesto apenas perceptible que solo ella sabía leer. Pero no dijo nada. Confiaba en que Laura sabría cómo manejarlo. Horas después, Laura estaba sola en su oficina, de pie frente al ventanal, con los brazos cruzados. Miraba hacia el horizonte, pero sus pensamientos estaban en otro tiempo. Recordaba el tono condescendiente de Germán, sus frases hirientes, su manera de minimizarla. Recordaba el día en que la echó de su casa, y cómo juró, frente al espejo de su madre, que nunca más sería humillada. Pero también recordaba que no había llegado hasta ahí para destruir a nadie. Había llegado para construirse a sí misma. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Germán Ruiz abordaba un taxi con el currículum doblado en su portafolio. Llevaba un traje gris claro que alguna vez fue elegante, pero ahora lucía gastado. Su rostro, antaño lleno de arrogancia, mostraba señales del tiempo, del estrés, de la derrota. Ya no era el mismo. La ejecutiva joven por la que dejó a Laura se había ido al cabo de unos meses. Dicen que no aguantó su actitud, su autoritarismo, su incapacidad para dialogar. Después vinieron las malas decisiones, inversiones arriesgadas, alianzas equivocadas, cambios de empresa. Lo despidieron 2 veces por conflictos internos. Lo vetaron en ciertos círculos por su comportamiento prepotente. El mundo ya no le aplaudía. Ya no era el ejecutivo brillante de antes. Solo era un hombre cansado, empolvado por su propio ego, buscando desesperadamente una nueva oportunidad. Llegamos, señor, dijo el taxista, deteniéndose frente al edificio corporativo de Indesa Corp. Germán pagó y bajó con paso inseguro. No sabía qué esperar. Había enviado su solicitud sin mirar demasiado. Le urgía trabajar. Y aunque el cargo no era alto, era algo. Algo que lo sacara del ahogo. Entró al vestíbulo y se dirigió a recepción. Una joven amable le indicó que subiera al piso 12 para la entrevista inicial. Ahí, lo recibió un equipo técnico que lo evaluó con preguntas estándar. Germán respondió con su experiencia pasada, tratando de sonar competente. Sonrió. Hizo chistes. Pero ya no era el hombre que dominaba los espacios. Ahora, más que presencia, transmitía desgaste. Terminada la primera ronda, uno de los reclutadores le informó. Gracias, Germán.
Su perfil ha sido preseleccionado para evaluación de la dirección general. La siguiente entrevista será en el piso 25. Alguien de asistencia lo acompañará. Germán asintió. No entendía por qué un puesto de soporte requería entrevista con la dirección, pero no estaba en posición de cuestionar nada. Mientras tanto, Laura observaba su nombre en la agenda digital. Entrevista final, G. Ruiz, 5 de la tarde. Podía haberlo evitado. Podía haber delegado la entrevista. Pero decidió que no. Que era hora de cerrar un ciclo. No con venganza. Con presencia. 5 minutos antes de la hora, se retocó el labial frente al espejo, ajustó su saco gris perla y se sentó en su silla de respaldo alto. No temblaba. No dudaba. Solo respiraba. A las 5 en punto, la asistente tocó la puerta. Laura, llegó el candidato. Adelante, dijo con voz clara. La puerta se abrió. Germán entró. En cuanto la vio, se detuvo. Su cuerpo se tensó. Los ojos se abrieron con incredulidad. La carpeta que llevaba en las manos casi se le cae. Ahí estaba ella. Sentada con elegancia, con la espalda erguida, las manos cruzadas sobre el escritorio. Su cabello recogido, su mirada serena. Inconfundible. Imparable. Durante un segundo, el silencio se hizo denso, casi insoportable. Germán no podía moverse. Era como si el tiempo le cobrara todo lo que él había ignorado. Laura no se levantó. No sonrió. Solo habló. Hola, Germán. Él no respondió. No podía. Y así, sin gritos ni reproches, sin escándalos ni palabras hirientes, el pasado regresó al presente, no para destruir, sino para presenciar. Germán seguía de pie, como una estatua sin equilibrio, frente al escritorio de Laura. Tenía las manos sudadas, la carpeta apretada contra el pecho y los ojos clavados en esa figura imponente que ya no reconocía. Era ella, sí, la mujer que había menospreciado, pero era otra. Una versión que jamás imaginó que podría existir. Laura no hizo ningún gesto de sorpresa. Solo lo miraba con la misma serenidad con la que dirigía una junta de alto nivel. El silencio era absoluto. Solo se oía, a lo lejos, el zumbido del sistema de ventilación y los pasos lejanos de empleados pasando por los pasillos. Germán tragó saliva. Su voz salió baja, temblorosa. Laura, no sabía que, tú estabas aquí. Ya lo veo, respondió ella, sin rastro de emoción. Él intentó forzar una sonrisa, pero le temblaban las comisuras. Dio un paso hacia adelante. Yo, no esperaba esto. Solo vine por la vacante, me urge trabajar, y cuando vi el anuncio. No tienes que justificarte, lo interrumpió suavemente. Si estás aquí, es porque cumples con los requisitos mínimos. Y como todos los demás, tu perfil será evaluado por su mérito. No por tu pasado. Germán bajó la mirada. El tono de Laura no era duro. No era cruel. Era firme. Y eso lo descolocaba aún más. Laura, sé que no es el lugar, pero no puedo evitar decirlo. No puedo creer en lo que te has convertido. No sabes cuánto me alegra verte así. Ella alzó una ceja, sin mover un solo músculo más de su rostro. ¿Alegra? Sí. Lo digo en serio, balbuceó, nervioso. Yo, cometí errores. Muchísimos. Fui un idiota. Pensé que lo tenía todo, que sabía lo que quería. Y perdí a la única persona que realmente estuvo para mí. Laura lo dejó hablar. No lo interrumpió. No porque quisiera escucharlo, sino porque ya no necesitaba tener el control. Lo tenía, aunque no hiciera nada. Sé que es tarde para disculpas, y tal vez no vienes a eso, continuó él, desesperado. Pero solo quería que lo supieras. Que lo reconozco. Que me equivoqué contigo. Terriblemente. Ella respiró profundo y se acomodó ligeramente en la silla. Germán, en esta empresa los puestos no se otorgan por lástima. Aquí no trabajamos con favores, ni con castigos personales. Si quieres el empleo, tendrás que pasar por el proceso igual que todos. Las decisiones no las tomo por emociones. Esto no es un ajuste de cuentas. Es un lugar de trabajo. La frase cayó como piedra. Germán asintió lentamente, sin palabras. Por dentro, sentía una mezcla de alivio y vergüenza. Esperaba gritos, reclamos, tal vez humillación. Pero lo que recibió fue algo mucho más devastador, indiferencia profesional. Era solo un nombre más en una hoja. Nada más. Laura tocó un botón en el intercomunicador. Claudia, el candidato está listo. Por favor, acompáñalo a Recursos Humanos para la siguiente etapa. Enseguida, directora. Germán se giró, con la espalda encorvada, la voz atrapada en la garganta. Antes de salir, volvió la cabeza.
Gracias por recibirme, a pesar de todo. Laura no respondió. Solo volvió a mirar su pantalla. Minutos después, ya sola en su oficina, exhaló lentamente. Su cuerpo no temblaba, pero por dentro sentía un eco lejano de dolor antiguo. No porque Germán hubiera vuelto, sino porque revivirlo, aunque fuera por un instante, había removido cicatrices que creía completamente cerradas. Ese mismo día, al finalizar su jornada, Laura se quedó en la sala ejecutiva con Marcela, revisando los avances de un proyecto regional. Mientras discutían sobre presupuestos, Marcela la observó con atención. Algo en la expresión de Laura le decía que había pasado algo. ¿Todo bien?, preguntó Marcela con sutileza. Estuviste más callada de lo normal durante la reunión. Laura dudó un segundo. Luego dejó la carpeta sobre la mesa y se sirvió un poco de agua. ¿Recuerdas al candidato que vimos esta mañana? Germán Ruiz. Marcela asintió. Sí, el del currículum extenso, pero con historial laboral irregular. Laura se sentó con más calma y cruzó las piernas. Es mi ex esposo. Marcela abrió los ojos, sorprendida. Luego bajó la voz. ¿Ese es el mismo del que me hablaste hace años? ¿El que te dejó sin nada? Ese mismo. Marcela no respondió de inmediato. Solo asintió, procesando la información. Laura la miró. Hoy lo vi después de 10 años. Frente a mí. En esta oficina. ¿Y qué hiciste? Nada, dijo Laura, con una media sonrisa. Lo escuché. Lo dejé hablar. Me agradeció, como si yo le hubiera hecho un favor. ¿Y cómo te sientes? Laura se quedó en silencio unos segundos. Extrañamente bien. No porque lo vi débil, sino porque, ya no me duele. Ya no me define. No busco destruirlo. No me interesa vengarme. Solo necesitaba mirarlo a los ojos y saber que no me afecta más. Marcela asintió con respeto. No hizo comentarios. Solo extendió su mano y apretó la de su amiga. Eres más fuerte de lo que crees, Laura. Lo sé, respondió ella, esta vez con convicción. Al día siguiente, Germán fue asignado a un puesto en el área de soporte técnico. Un cargo modesto, alejado de las decisiones importantes, sin ningún privilegio especial. Nadie en la empresa sabía del vínculo entre él y la directora. No había rumores. No había miradas incómodas. Era solo un empleado más. Las tareas eran repetitivas, administrativas, de bajo perfil. Germán debía adaptarse. Al principio, pensó que le sería fácil. Pero pronto entendió lo que significaba haber perdido el pedestal. Nadie lo escuchaba con atención como antes. Sus sugerencias eran tratadas como las de cualquier otro. Y lo peor, ya no tenía influencia sobre nadie. Pasaban los días y Germán se sentía cada vez más ajeno. En el comedor, almorzaba solo. En las juntas, era solo una voz más. Había perdido esa presencia avasallante que antes lo definía. Ahora era otro más en la cadena. Lo más doloroso no era la rutina ni el silencio. Era verla a ella. A Laura. Caminar por los pasillos con su equipo, hablar con firmeza, escuchar con atención, recibir sonrisas sinceras. Nadie le temía. Nadie la evitaba. La admiraban. Una tarde, mientras él salía del comedor con su charola de plástico, la vio pasar. Ella iba conversando con un grupo de ejecutivos jóvenes, todos atentos a cada palabra. Se reían. Compartían ideas. Germán se detuvo por un segundo, sin que ella lo notara. Ella no lo miró. Ni de reojo. Como si no existiera. Y en ese momento, Germán entendió algo que nunca antes había comprendido del todo. El verdadero poder no se impone. Se encarna. ¿Y Laura? Laura ya no era una mujer buscando recuperar su lugar. Era una mujer que lo había conquistado por mérito propio. No necesitó gritar. No necesitó humillarlo. Su indiferencia era el acto más poderoso de todos. Germán se convirtió, con el tiempo, en un fantasma dentro de la empresa. Nadie lo maltrataba abiertamente, pero tampoco lo incluían. Lo saludaban por educación, respondían sus correos por obligación, y escuchaban sus opiniones como quien escucha una radio de fondo, sin atención, sin importancia. Era uno más, y eso lo destruía. Acostumbrado a brillar, a ser el centro, a tener la última palabra, le costaba entender esa indiferencia. Sus ideas, que antes eran escuchadas con reverencia, ahora eran ignoradas. Si cometía un error, por mínimo que fuera, se le señalaba como a cualquier otro. No había indulgencias. No había memoria de su pasado como alto ejecutivo. Nadie lo admiraba. Nadie lo temía. Cada día, al llegar al edificio, sentía que cruzaba la puerta cargando una piedra.
Tomaba el elevador en silencio, bajaba la mirada, evitaba cruzarse con Laura. No porque le tuviera miedo, sino porque enfrentarse a lo que ella se había convertido era mirarse a sí mismo, y ver todo lo que había perdido. En casa, la historia no era distinta. Vivía solo en un departamento pequeño, gris, alquilado en una zona mucho más modesta que la que solía habitar. Las paredes estaban desnudas, la nevera medio vacía, y el eco era su única compañía. Las noches se alargaban como castigos. A veces cenaba frente al televisor apagado. A veces hablaba solo. La joven ejecutiva por la que dejó a Laura lo había abandonado menos de un año después de aquella nueva vida. No toleró su carácter, sus exigencias, ni su necesidad constante de validación. Germán había intentado iniciar otras relaciones, pero todas se deshacían rápido. Tenía dinero antes, sí. Tenía contactos. Pero nunca supo construir vínculos verdaderos. Laura era su sostén, su brújula. Y la despreció. Las llamadas a antiguos colegas, en busca de ayuda, se volvieron cada vez más escasas y más incómodas. Algunos ya no respondían. Otros le daban evasivas. El brillo que lo rodeaba se había extinguido, y con él, la red de favores que tanto presumía. Una noche, tras una jornada particularmente dura, en la que su sugerencia para optimizar un proceso fue desestimada con frialdad, Germán llegó a su departamento y se sentó en el borde de la cama. No encendió la luz. Solo miró el suelo por largos minutos, con los codos apoyados en las rodillas. Pensó en Laura. En cómo era antes. En cómo se reía cuando estaban en sus primeros años juntos. En cómo se preocupaba por cada detalle. Recordó una vez en que él enfermó y ella le preparó sopa, le consiguió medicamento, le tomó la temperatura cada hora sin dormir. Recordó su voz suave, sus preguntas sencillas como ¿ya comiste? O ¿llegaste bien? Cosas que nunca más escuchó. Y entonces la pregunta llegó, clara, directa, como un golpe en la frente. ¿En qué momento dejé de verla? Se sintió idiota. Ciego. Recordó cómo la apartó, cómo la silenció, cómo la redujo a un mueble cómodo que no estorbaba. Y ahora que no estaba, ahora que ella caminaba por los pasillos como una mujer completa, segura, admirada, él se sentía vacío. No por no tenerla, sino por haberla subestimado. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Laura subía las escaleras de la casa de su madre. Llevaba una caja de pasteles en una mano y una botella de vino blanco en la otra. Tocó la puerta con los nudillos, y segundos después, la voz cálida de su madre se oyó al fondo. «Pásale, mija. La casa es tuya». Laura sonrió. Nada como volver a ese rincón donde todo comenzó. Donde se reconstruyó. Sentadas en la mesa, entre risas y trozos de pan de elote, conversaron sobre trivialidades. Hasta que el silencio se instaló por unos segundos, como si pidiera permiso para que algo más profundo emergiera. «Mamá, ¿sabes quién entró a trabajar en la empresa?» «¿Quién?» «Germán». Su madre la miró con sorpresa, pero sin enojo. Solo curiosidad. ¿Ese hombre? ¿El mismo que? Ese. Apareció. Buscando trabajo. Y lo recibió Recursos Humanos. No sabía que yo era la directora. ¿Y tú qué hiciste? Laura suspiró, mirando su taza de café. Lo dejé entrar. Lo entrevisté. Y le di la misma oportunidad que a cualquier otro. ¿Y no pensaste en echarlo? Claro que lo pensé. Pero no era necesario. Él ya no tiene ningún poder sobre mí. Y no me interesa jugar a vengarme. Solo quiero vivir tranquila. La madre de Laura la miró con orgullo. Luego, con la voz pausada, le dijo algo que su hija no olvidaría. Perdonar no es olvidar, Laura. Es dejar de cargar con lo que ya no te pertenece. Ese hombre no merece espacio en tu corazón. Pero tú sí mereces vivir ligera, sin ese peso. Laura asintió. Sintió que algo se acomodaba dentro de ella. Algo que por fin encontraba su lugar. Días después, mientras firmaba unos documentos en su oficina, su asistente personal se acercó con discreción. «Directora, disculpe, el señor Germán Ruiz pidió hablar con usted. Dice que solo le tomará 5 minutos. Que es algo personal, no laboral». Laura no respondió de inmediato. Terminó de firmar lo que tenía en las manos, se quitó los lentes, se recargó en el respaldo y cerró los ojos por un instante. «Está bien», dijo finalmente. «Pero dile que con una condición». «¿Cuál?» «Que no quiero escenas. Ni súplicas. Solo verdad». La asistente asintió y salió. Laura respiró hondo. No sentía ansiedad ni expectativa. Solo una calma madura. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Pero ahora, ya no era una herida.
Era una página que ella estaba a punto de terminar de escribir, sin tinta de odio, sin tachones de rencor. En otro pasillo, Germán esperaba sentado en una banca, con la mirada perdida en el piso. Cuando la asistente se acercó para avisarle que podía pasar, sintió un nudo en el estómago. La directora lo recibirá. Pero pidió una condición: nada de escenas. Nada de súplicas. Solo verdad. Germán asintió, tragando saliva. Eso es lo único que vengo a ofrecer. La oficina de Laura estaba en completo silencio. Afuera, el sol comenzaba a caer, tiñendo de dorado las cristaleras del edificio. La ciudad seguía su ritmo frenético al otro lado del ventanal, pero ahí dentro, el tiempo parecía ir más lento. Germán entró con paso medido, sin pretensiones. Vestía su traje más formal, aunque se notaba el desgaste en las mangas, el paso del tiempo en los hombros vencidos. Al cerrar la puerta detrás de él, no se sentó de inmediato. Esperó, como si necesitara permiso para ocupar ese espacio. Laura, serena, le indicó con un gesto que tomara asiento. Tenía frente a sí una libreta cerrada, una pluma, y una taza de té aún tibia. Sus ojos estaban tranquilos. No había juicio en su mirada, pero tampoco suavidad innecesaria. Era la presencia de una mujer que ya no necesitaba demostrar nada. Germán se sentó. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por darme este momento. Ella no respondió. Solo lo miró. Y él entendió que el turno era suyo. Tomó aire. Y por primera vez en años, su voz no tembló de arrogancia, sino de verdad. No vengo a justificar nada, Laura. Lo que hice fue cruel. Cobarde. Te fallé de muchas maneras, y me costó mucho tiempo entenderlo. Pero hoy, lo veo con claridad. Hizo una pausa, bajando la mirada. No me di cuenta de lo que valías hasta que fue demasiado tarde. Pensé que ser exitoso era pisar fuerte, tomar decisiones sin mirar atrás, y en esa ceguera, te borré. Te convertí en algo que no eras. Una sombra. Un estorbo. Un adorno. Laura lo escuchaba con los dedos entrelazados sobre su regazo. No interrumpía. No asentía. Solo escuchaba. Con respeto, pero también con distancia. No quiero que esto suene como un intento de reconciliación, continuó él. Sé que no hay vuelta atrás. Solo necesitaba mirarte a los ojos y decirte que lo sé, que entiendo el daño que causé, y que me arrepiento. No por mi ruina. No porque tú estés en la cima y yo abajo. Me arrepiento por no haber visto a la mujer que eras. Por haber creído que podías reemplazarse. Por haberte hecho dudar de ti misma. Se detuvo. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Había en su rostro una sinceridad sin artificios. Una humildad despojada de teatralidad. Laura tomó su taza, bebió un sorbo, y solo entonces habló. Gracias por decirlo, Germán. No porque lo necesitara, sino porque era justo. No para mí, sino para ti. Él alzó la vista. Yo no necesito reconciliación. Ni emocional, ni profesional. Esa puerta ya la cerré hace mucho. Y no con odio, sino con trabajo. Con terapia. Con horas de estudio. Con noches de insomnio. Con disciplina. Me reconstruí desde lo que tú quebraste. No para demostrártelo. Para demostrármelo a mí. Sus palabras eran pausadas. Firmes. Llenas de vida propia. Acepto tu disculpa. Pero eso no borra lo vivido. Solo lo pone en su lugar. Germán asintió. No pidió nada más. No esperó un abrazo. Sabía que eso era todo. Y que, en el fondo, era suficiente. Se levantó, agradeció una vez más, y salió. Cerró la puerta con cuidado, como quien deja atrás algo sagrado. Días después, Laura recibió una propuesta directa del Consejo de Administración: liderar la expansión internacional de la empresa hacia Europa y Asia. Era el paso lógico en su carrera. No se sorprendió. No brincó de alegría. Sonrió con calma. Lo había presentido desde hacía meses. Sabía que había llegado el momento de soltar el escritorio que tanto le había enseñado, y volar más alto. ¿Estás lista para mudarte?, le preguntó Marcela, entre copas de vino en su último almuerzo juntas. Siempre estuve lista, respondió Laura. Solo estaba esperando que mi alma se pusiera al día con mi carrera. Marcela rió, pero luego se puso seria. Te voy a extrañar. Yo también. Pero esto no es una despedida. Es solo una página nueva. La noche antes de su viaje, Laura asistió a una cena privada con mujeres líderes de diversos sectores. Políticas, científicas, empresarias, activistas. Todas con historias de lucha. Todas con cicatrices y triunfos. Al final de la velada, la organizadora le pidió que dijera unas palabras.
Laura se levantó, con un vestido sobrio y elegante. Tomó el micrófono con una seguridad natural, casi maternal. No soy oradora, pero sí mujer. Como muchas de ustedes, fui silenciada, menospreciada, olvidada. Durante años, creí que amar era aguantar. Que callar era ser fuerte. Que desaparecer era parte del trato. Pero estaba equivocada. Hizo una pausa, dejando que las miradas se encontraran con la suya. Un día, cuando me quedé sin nada, descubrí que lo tenía todo, a mí misma. Y desde ahí reconstruí mi vida. No para vengarme, no para callar bocas, sino para darme lo que nunca me permití, respeto. Las mujeres la aplaudieron de pie. Algunas lloraban. Otras asentían con la cabeza. Laura no necesitaba más. Había dicho su verdad. Horas después, en el aeropuerto, mientras esperaba el embarque a su nuevo destino, Laura revisaba mensajes en su celular. Entre notificaciones de trabajo y saludos de despedida, apareció uno sin nombre guardado. Solo un número. Lo abrió. Gracias por no aplastarme cuando pudiste. Nunca olvidaré lo que hiciste, ni lo que llegaste a hacer. Era de Germán. Laura lo leyó una vez. No respondió. No era necesario. Guardó el teléfono, se levantó, y caminó hacia la sala de abordaje con paso firme, la cabeza en alto, y el alma ligera. Ya no cargaba con nada. Ni con rabia. Ni con tristeza. Ni con culpas ajenas. Porque su historia ya no era de dolor. Era de renacer. La historia no terminó con una humillación pública, sino con una redención silenciosa. Germán consiguió un empleo, pero no bajo favoritismo. Trabaja en el nivel más bajo, sabiendo que la inútil ahora lidera todo. Laura, por su parte, cerró un ciclo sin odio. No necesitó destruirlo, ya lo hizo solo. Lo que ella necesitaba, lo construyó con sus propias manos, y eso, ni el pasado puede arrebatárselo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!